El Ara sentía el frío no solo en la piel, sino en el alma, un gélido inquilino que se había instalado en el hueco que dejó Mateo. El hambre era un sabor amargo y constante en la boca, una acidez que la sopa aguada ya no lograba calmar. El ultimátum del casero resonaba en sus oídos con la crueldad de una sentencia de muerte, sus palabras envueltas en la arrogancia de quien nunca ha conocido la necesidad. La calle, con sus fauces heladas y su indiferencia brutal, la esperaba a ella y a Íñigo. Fue en esa noche, la más oscura de todas, mientras el viento aullaba como un alma en pena contra los cristales rotos, que tomó la decisión. Irían al único lugar que les quedaba, la herencia del olvido, la casona de las sombras. Aquel lugar no era un refugio, sino una leyenda negra susurrada con temor en las aldeas de la Alpujarra. Una propiedad sellada por decreto familiar durante 90 años, un mausoleo de piedra y silencio en el pueblo de Albaluz. La gente decía que estaba maldita, que los espíritus de los Valcárcel, sus antepasados, aún vagaban por sus pasillos, atrapados por una deshonra tan profunda que ni el tiempo podía borrar. Pero para el Ara, el miedo a los fantasmas era un lujo que no podía permitirse. El verdadero terror tenía el rostro del hambre de su hijo, la certeza tangible de la miseria que amenazaba con devorarlos por completo. El viaje fue un éxodo hacia lo desconocido, un lento ascenso por caminos de tierra que serpenteaban hacia el corazón de las montañas. Dejaban atrás un mundo que los había repudiado, un mundo de miradas esquivas y puertas cerradas. El aire se volvía más puro y antiguo con cada legua, cargado con el aroma de pino y tierra húmeda, un perfume de soledad que se adhería a sus ropas gastadas. El Ara abrazaba a Íñigo, protegiéndolo del viento cortante, sintiendo el peso de su decisión en cada sacudida de la destartalada carreta que un alma caritativa les había prestado. La casona de las sombras se irguió ante ellos como un gigante dormido, una mole de piedra oscurecida por la humedad y el tiempo, parcialmente devorada por una hiedra salvaje que se aferraba a sus muros como un sudario. Las ventanas, tapiadas con gruesos tablones de madera, parecían ojos ciegos que se negaban a contemplar el mundo. Un silencio antinatural, denso y pesado, envolvía la propiedad, un silencio que parecía absorber todos los sonidos, desde el canto de los pájaros hasta el susurro del viento. Era un lugar que no invitaba a entrar, sino que advertía, con su mera presencia, del peligro de despertar lo que llevaba un siglo dormido. De pie frente a la imponente puerta de roble, sellada con una barra de hierro oxidado y los restos de un lacre oficial, el Ara sintió una oleada de pavor tan intensa que casi la hizo retroceder. El olor que emanaba de las grietas era el aliento de los años muertos, un olor a polvo antiguo, a madera en descomposición y a algo más profundo, algo parecido a la tristeza estancada. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que volviera a la miseria conocida antes que enfrentarse a la desolación desconocida que se ocultaba tras aquel umbral. Pero entonces la pequeña mano de Íñigo se apretó con fuerza en la suya. Al mirar su rostro, tan serio y pálido, el Ara vio reflejada no solo su propia angustia, sino también una confianza absoluta, la fe inquebrantable de un hijo en su madre. Ese simple gesto fue el ancla que la sujetó a la orilla de la cordura. Su amor por él era una fuerza más poderosa que cualquier maldición, un fuego interior que derretía el hielo del miedo. Por él caminaría a través del infierno, por él convertiría aquel mausoleo en un hogar. Con una determinación forjada en el crisol del dolor, el Ara levantó la mano y golpeó la madera antigua. El sonido, sordo y definitivo, fue como un desafío lanzado al silencio de 90 años. Era el primer acto de una batalla que no sabía cómo librar, la primera palabra de una historia que estaba a punto de desenterrar. Aquel lugar olvidado por todos se convertiría en su campo de batalla, y con suerte en su salvación. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? El tiempo, para el Ara, no siempre había tenido el sabor a ceniza y el color de luto. Hubo una época, no tan lejana, en la que los días transcurrían al compás del martillo de Mateo, y el aroma a virutas de pino recién cortado. Su hogar era minúsculo, apenas 2 estancias con paredes encaladas que se agrietaban con el paso de las estaciones, pero estaba lleno de una riqueza que no se mide en pesetas.
Era un santuario de risas, donde el guiso más humilde sabía a banquete y la luz del sol que se colaba por la única ventana parecía besar cada rincón con una ternura especial. Mateo era un hombre de manos grandes y callosas, capaces de doblegar la madera más recia para convertirla en un mueble delicado, pero cuyo tacto sobre la piel de Lara era siempre una caricia suave. Su amor era una construcción sólida, como los armarios que fabricaba, cimentado en la confianza y en los sueños compartidos. Soñaban con una vida sencilla, con ver crecer a Íñigo sano y fuerte, con ahorrar lo suficiente para comprar aquella pequeña parcela junto al río. No anhelaban la ostentación ni el lujo desmedido, solo la paz que otorga el trabajo honrado y el calor de un hogar propio. La felicidad, sin embargo, es una llama frágil, y la suya se extinguió con la misma brusquedad que una ráfaga de viento en una noche de tormenta. Una fiebre maligna, que los médicos no supieron nombrar ni curar, se apoderó del cuerpo fuerte de Mateo. En apenas una semana, el hombre que era su ancla, su refugio y su norte se consumió ante sus ojos. El ara lo cuidó con una devoción desesperada, gastando sus escasos ahorros en remedios inútiles, rezando a un cielo que parecía haberse vuelto sordo y ciego a su dolor. La muerte de Mateo no solo le arrebató al amor de su vida, le arrebató el futuro. El silencio que invadió la casa era un ente físico, pesado y asfixiante, que se tragaba el eco de las risas pasadas. El olor a pino fue reemplazado por el hedor agrio de la enfermedad y la pena. El ara se encontró sola, con un niño pequeño que la miraba con ojos demasiado sabios para su edad, y una deuda de alquiler que crecía como una mala hierba, amenazando con ahogar los cimientos de su ya precaria existencia. El dueño de la modesta vivienda era don Ricardo Montenegro, un hombre cuya fortuna era tan vasta como su desdén por los pobres. Su apellido resonaba en la comarca con el peso del poder y el miedo, un linaje que había acumulado tierras y poder a lo largo de generaciones. No era un simple terrateniente, era el amo de sus destinos, el árbitro de su supervivencia, y su misericordia era un bien más escaso que el agua en el desierto. Su presencia era un recordatorio constante de la inmensa distancia que separaba su mundo de opulencia del de ellos. El ara lo había visto en contadas ocasiones, siempre a través del parabrisas de su imponente hispano-suiza negro, un vehículo de un lujo tan obsceno que parecía insultar el polvo de las calles sin asfaltar. El chofer, con su librea impecable, nunca permitía que el barro mancillara los zapatos de su señor. Don Ricardo observaba el mundo desde su trono de cuero y metal, con una mirada gélida que tasaba y juzgaba, sin ver jamás a las personas, solo las deudas y las propiedades que representaban. Tras la muerte de Mateo, las visitas del cobrador de don Ricardo se hicieron más frecuentes y hostiles. El ara trabajaba hasta de extenuación, lavando ropa ajena hasta que sus manos quedaban en carne viva, fregando los suelos de las casas de otros, aceptando cualquier labor por miserable que fuera. Cada moneda que ganaba era un pequeño triunfo contra el hambre, pero nunca era suficiente para aplacar la voracidad de su casero. La deuda se convertía en una soga que se apretaba cada día un poco más alrededor de su cuello. La comida en su mesa menguaba, las sopas se volvían más claras y el pan, cada vez más escaso, se partía en trozos más pequeños. El ara aprendió a dominar el arte de sonreír con el estómago vacío, de inventar juegos para distraer a Íñigo del hambre que a ella le retorcía las entrañas. Le contaba historias de reyes y castillos, de tesoros escondidos, mientras el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el miedo a la noche siguiente se instalaba permanentemente en su corazón. La carta del desahucio llegó en un sobre grueso, con el escudo de los Montenegro grabado en relieve. No era una petición, sino una orden. Las palabras, escritas con una caligrafía elegante y cruel, le daban 3 días para abandonar la casa. 3 días para borrar los restos de su vida, para empacar los fantasmas de su felicidad y lanzarse al abismo de la indigencia. El ara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, un vértigo de pánico y humillación que casi la hizo vomitar. En la mañana del tercer día, don Ricardo Montenegro decidió honrarlos con su presencia. Su hispano-suiza se detuvo frente a la puerta, y el magnate descendió con la parsimonia de un rey visitando sus dominios más miserables. Vestía un traje de lana inglesa cortado a medida y unos zapatos de piel tan brillantes que reflejaban el cielo gris.
El aire a su alrededor olía a colonia cara y a poder, un aroma que contaminaba la humilde atmósfera de su hogar. Se plantó en el umbral, su corpulenta figura bloqueando la escasa luz, y la recorrió con la mirada de arriba abajo, deteniéndose en sus ropas lastadas y sus manos enrojecidas. No había compasión en sus ojos, solo un aburrimiento teñido de desprecio. Para él, ella no era una viuda luchando por su hijo, sino un simple inconveniente, una mancha en el impecable libro de cuentas de su vasto patrimonio. El Ara, con Íñigo escondido tras sus faldas, le suplicó, le habló de Mateo, de su enfermedad, de su lucha diaria. Le pidió un poco más de tiempo, una semana, cualquier aplazamiento que le permitiera encontrar una solución. Sus palabras eran un torrente de desesperación, pero se estrellaban contra un muro de indiferencia. Don Ricardo ni siquiera parpadeó. Su rostro era una máscara de impasibilidad aristocrática, forjada en una vida de privilegios y falta de empatía. Él sonrió, una mueca gélida que no llegó a sus ojos. Las deudas, señora, al igual que la muerte, no entienden de sentimentalismos. Su marido era un trabajador mediocre, y usted ha demostrado ser una administradora aún peor. Mi tiempo es más valioso que su historia de desdicha. La caridad es un lujo que yo no me permito, y usted ciertamente no puede permitírselo. Sus palabras, pronunciadas con una calma cortante, fueron más dolorosas que un golpe. Con un gesto displicente de su mano enguantada, dio la orden a 2 hombres corpulentos que lo acompañaban. Sin mediar más palabra, entraron en la casa y comenzaron a sacar sus pertenencias. Lo hicieron con una brutalidad calculada, sin cuidado alguno. El viejo armario que Mateo había construido con sus propias manos fue arrastrado, arañando el suelo y arrojado a la calle con un estruendo que partió el corazón de El Ara. Cada objeto que caía al barro era un recuerdo profanado, un pedazo de su vida arrojado a la basura. La silla donde Mateo solía sentarse, la pequeña cuna de Íñigo, los platos desconchados que habían compartido tantas comidas. Todo era lanzado sin miramientos, formando un montón caótico y patético en medio del camino. Los pocos vecinos que se atrevieron a mirar lo hacían desde detrás de sus cortinas, con una mezcla de lástima y miedo, sabiendo que el poder de Montenegro era absoluto. El Ara se quedó paralizada, un nudo de rabia impotente y vergüenza quemándole la garganta. Quería gritar, golpear, luchar, pero sabía que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. La humillación era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándola. Sentía las miradas clavadas en su espalda, el peso del juicio silencioso de un mundo que siempre se pone del lado del fuerte, del que posee la riqueza y el estatus. Íñigo no lloraba, se aferraba a la falda de su madre con una fuerza inusitada, su pequeño cuerpo temblando sin control. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en el rostro impasible de don Ricardo. No había lágrimas en ellos, sino algo mucho peor. La comprensión prematura de la injusticia, el miedo puro y desnudo de un niño que ve cómo su mundo se desmorona y el monstruo que lo destruye tiene rostro humano. Cuando terminaron, la casa estaba vacía, un cascarón hueco que ya no guardaba nada de su pasado. Don Ricardo se acercó a El Ara, su sombra cubriéndola por completo. Se inclinó ligeramente, como si fuera a compartir un secreto, y su aliento olía a tabaco caro y a vino. Aprenda la lección, mujer. En este mundo, o se tiene el poder para poseer, o se está condenado a ser desposeído. Ustedes no son nada. Dicho esto, se dio media vuelta y caminó hacia su reluciente automóvil sin mirar atrás. El chofer le abrió la puerta con una reverencia y el hispano suiza se alejó, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente sobre los restos de su vida. El motor, un ronroneo de lujo y potencia, se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio devastador, solo roto por el sollozo ahogado que finalmente escapó de los labios de El Ara. De pie en medio de la calle, junto al montón de sus escasas y rotas posesiones, El Ara abrazó a su hijo. El frío del viento de la sierra comenzaba a calarles los huesos, un presagio de la intemperie que les esperaba. La humillación ardía en sus mejillas, pero mientras sentía el temblor del pequeño cuerpo de Íñigo contra el suyo, algo cambió en su interior. La desesperación comenzó a solidificarse, a transformarse en una determinación fría y dura como el acero. El mundo les había dado la espalda, la sociedad los había escupido. La crueldad de Montenegro no solo los había dejado sin hogar, sino que les había robado su dignidad.
Pero mientras miraba el rostro asustado de su hijo, el Ara hizo una promesa silenciosa. No se rendiría, no dejaría que el desprecio de un hombre rico definiera su destino. Sobrevivirían, y de alguna manera encontraría la fuerza no solo para reconstruir sus vidas, sino para asegurarse de que la injusticia que habían sufrido no quedara impune. Fue en ese preciso instante, con el sabor amargo de la derrota en la boca y el fuego de una nueva resolución en el alma, que el recuerdo de una vieja historia familiar, un susurro sobre una herencia olvidada y un lugar maldito acudió a su mente. La Casona de las Sombras. Un nombre que siempre había evocado temor, pero que ahora, en la más absoluta de las desolaciones, sonaba como la única y más peligrosa de las esperanzas. Los días que siguieron a la expulsión se deshilacharon en una pesadilla gris y errante. La calle se convirtió en su hogar, un lecho de piedra fría y mantas de indiferencia. La primera noche la pasaron acurrucados en el hueco de un soportal, tratando de robarle al mármol un calor que no poseía. El Ara envolvía a Íñigo con su propio cuerpo, un escudo frágil contra el viento helado de la sierra que se colaba por las callejuelas como un depredador en busca de presas débiles. El olor a orina y basura estancada se mezclaba con el aroma limpio y cortante de la noche, una contradicción que se le clavaba en el alma. El amanecer no trajo consigo alivio, sino la cruda luz de la vergüenza. Caminar por las calles que antes habían sido su mundo se convirtió en una tortura. Las miradas de sus antiguos vecinos eran una mezcla de lástima y temor, desviándose rápidamente para no contagiarse de su desgracia, para no atraer la ira de Montenegro. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerraban con un chasquido seco a su paso. Eran parias, fantasmas en su propia vida, invisibles para la caridad, pero dolorosamente visibles para el desprecio. El hambre dejó de ser una molestia para convertirse en un dolor físico, una bestia que les roía las entrañas sin piedad. El Ara suplicó trabajo, cualquier cosa, limpiar establos, fregar suelos por una hogaza de pan. Pero el nombre de Montenegro era un sello que la marcaba, una advertencia para cualquiera que osara mostrarle compasión. Se vio obligada a hurgar en los desperdicios del mercado, a aceptar la fruta magullada que un vendedor le lanzaba con un gesto de fastidio, sintiendo la humillación como un ácido quemándole la garganta. Lo que más la destrozaba no era su propio sufrimiento, sino el reflejo de la desolación en los ojos de Íñigo. El niño, con una madurez impropia de su edad, rara vez se quejaba. Soportaba el frío y el hambre con un silencio estoico que era más elocuente que cualquier llanto. Pero el Ara veía cómo su piel perdía color, cómo sus ojos, antes brillantes y curiosos, se volvían opacos y hundidos. Veía el miedo en ellos, un miedo profundo y antiguo que ningún niño debería conocer, y cada mirada era una puñalada en su corazón de madre. Buscaron amparo en la casa de Dios, pero sus puertas también estaban cerradas para ellos. El párroco, un hombre de manos suaves y sotana pulcra, que cenaba a menudo en la mesa de don Ricardo, les ofreció oraciones y palabras vacías. Les habló de la resignación y de las pruebas divinas, mientras su mirada se desviaba incómoda hacia la calle, como si su mera presencia mancillara el sagrado umbral. La fe de el Ara, ya maltrecha, se resquebrajó un poco más ante aquella hipocresía envuelta en incienso y caridad selectiva. La desesperación alcanzó su punto más bajo durante una noche de tormenta. Se refugiaron en las ruinas de un viejo molino a las afueras del pueblo, un esqueleto de piedra por el que el viento aullaba con la voz de 1000 almas perdidas. La lluvia se filtraba por el techo derrumbado, helada y persistente, empapando sus ropas y calando sus huesos hasta la médula. Acurrucada en la oscuridad, con Íñigo temblando de frío y fiebre en sus brazos, el Ara sintió que tocaba fondo. Por un instante aterrador, la idea de rendirse, de simplemente dejarse ir, se presentó como un dulce y oscuro alivio. Fue en ese abismo de la nada, cuando la última llama de su voluntad amenazaba con extinguirse, que el recuerdo de la Casona de las Sombras regresó a ella. No como una leyenda terrorífica, sino como un faro imposible en medio del océano de su miseria. La historia familiar, el legado olvidado, la propiedad sellada. Los susurros de los aldeanos sobre fantasmas y deshonra resonaron en su mente, pero ahora sonaban absurdos, infantiles, comparados con el terror tangible del hambre de su hijo, con la certeza de la muerte que les acechaba en cada esquina. ¿Qué era el miedo a un fantasma comparado con el miedo a ver a su hijo consumirse ante sus ojos?
¿Qué maldición podía ser peor que la que ya estaban viviendo, abandonados por los vivos en un mundo sin piedad? La decisión brotó de sus entrañas no como un acto de lógica, sino como un instinto de supervivencia, la última y única carta que le quedaba por jugar. Si había una sola posibilidad, por remota y peligrosa que fuera, en aquel lugar olvidado, la tomaría. Enfrentaría a los espectros de 100 años para salvar la única vida que le importaba. El coraje de una madre, así, es una luz que merece alumbrar en la más profunda oscuridad. Si la fuerza de Elara ha tocado tu alma, permite que su historia viaje más allá de estas montañas, que su eco resuene lejos. Únete a nuestro relato, comparte esta lucha y acompáñanos hasta el final, pues lo que aguarda tras los muros sellados de la casona es un secreto que cambiará su destino para siempre. Al amanecer, la tormenta había pasado. Un sol pálido y acuoso se filtraba entre las nubes, bañando el paisaje devastado en una luz frágil. Para Elara, sin embargo, era el sol más brillante que había visto en mucho tiempo. Despertó a Íñigo con una suavidad que no había sentido en días, su voz firme, despojada de la vacilación y el miedo. Había un plan, había un destino, había una esperanza, aunque estuviera envuelta en las telarañas del tiempo y el temor. Se puso en pie, con el cuerpo dolido pero el espíritu extrañamente en calma. La desesperación de la noche anterior se había calcinado, dejando en su lugar una determinación fría y acerada. Ya no era una víctima a la deriva, sino una peregrina con un propósito. Recogió su único y miserable atillo, un bulto que contenía los últimos vestigios de su vida anterior, y tomó la pequeña mano de su hijo. La piel del niño estaba fría, pero su agarre fue firme, un ancla de confianza en el nuevo rumbo de su madre. Se detuvo un instante en la colina que dominaba el pueblo. Contempló las casas, la iglesia, los campos que se extendían bajo el dominio invisible de Montenegro. Miró aquel mundo que les había cerrado todas sus puertas, que los había juzgado y condenado sin piedad. No sintió tristeza ni nostalgia, solo el frío juramento silencioso de que sobrevivirían. No por venganza, sino por justicia, por la simple y poderosa razón de que el amor por su hijo era más fuerte que todo el desprecio del mundo. Luego, sin volver a mirar atrás, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el norte, hacia las imponentes cumbres de la Alpujarra, que se recortaban azules y majestuosas en el horizonte. Cada paso era un acto de fe, un desafío a su destino. Dejaban atrás la crueldad de los hombres para adentrarse en un territorio gobernado por el silencio, las leyendas y quizás por la salvación. El viaje a la Cazona de las Sombras había comenzado. El viaje hacia Albaluz fue un ascenso a través de las venas de la tierra, un peregrinaje por caminos que se aferraban a la montaña como cicatrices antiguas. El aire, cada vez más fino y frío, olía a pino, a jara y a una soledad tan profunda que parecía tener peso y textura. Cuando por fin la Casona de las Sombras se materializó al final de una curva, recortada contra un cielo de un azul cobalto, a Elara se le heló el aliento. Era una bestia de piedra dormida, un gigante encorvado por el peso de sus propios secretos, con la hiedra aferrándose a sus muros como los dedos de un esqueleto. El silencio que la rodeaba no era paz, sino ausencia, un vacío sonoro tan absoluto que el zumbido en los oídos de Elara se convirtió en un rugido. Ni el trino de un pájaro, ni el susurro del viento entre los árboles. Todo parecía contener la respiración en presencia de aquella mole de piedra y olvido. Las ventanas, cegadas con tablones de madera podrida, le devolvían la mirada como las cuencas vacías de una calavera, y por un instante el terror fue tan puro y visceral que Elara solo deseó dar media vuelta y huir hacia la miseria conocida. Pero la mano de Íñigo, pequeña y confiada, se aferró a la suya. Aquel contacto fue el ancla que la devolvió a la realidad, el recordatorio de por qué estaba allí. Aquella fortaleza en ruinas no era una tumba, tenía que ser un refugio. Con la ayuda de un cerrajero del pueblo vecino, un hombre mayor que trabajaba con la cabeza gacha y murmurando oraciones, rompieron el sello de 90 años. El chirrido del metal oxidado al ceder fue un grito agónico que rasgó el silencio, un quejido que pareció despertar algo en las profundidades de la casa. Al abrirse la pesada puerta de roble, una ráfaga de aire viciado los golpeó, un aliento fétido que llevaba consigo el alma de un siglo de encierro. Olía a polvo milenario, a madera que se deshacía en polvo, a humedad que había impregnado la piedra hasta el tuétano y a algo más,
un rastro casi imperceptible de tristeza estantada, como el perfume de unas flores marchitas hace una eternidad. El ara entró la primera, protegiendo a Íñigo con su cuerpo, adentrándose en una oscuridad que parecía sólida, palpable. El vestíbulo era una catedral de penumbra y abandono. Muebles fantasmales, cubiertos por sábanas blancas que el tiempo había amarillado y llenado de agujeros, dibujaban siluetas grotescas en la escasa luz que se filtraba por las grietas. Retratos de hombres y mujeres de semblante severo colgaban de las paredes, sus rostros cubiertos por una fina capa de mugre, sus ojos oscuros y vacíos, pareciendo juzgar a los intrusos que osaban profanar su descanso. Cada paso de el ara sobre el suelo de madera resonaba con una solemnidad fúnebre. Los primeros días fueron una batalla contra el pasado. El ara eligió una pequeña estancia en la planta baja, una antigua sala de costura con una chimenea, y se dedicó a devolverla a la vida con una furia silenciosa. Fregó los suelos hasta que sus manos sangraron, arrancando capas de suciedad que parecían tener la consistencia del barro seco. El polvo lo invadía todo, un enemigo fino y persistente que se metía en la garganta, en los ojos y cubría cada superficie limpia a los pocos minutos de haberla frotado. La casa crujía y gemía a su alrededor, una sinfonía de lamentos que poblaba las noches. El viento se colaba por mil rendijas, aullando con una voz que a veces sonaba humana, llena de dolor. El ara aprendió a ignorar los ruidos, a convencerse de que eran solo la madera vieja y la piedra asentándose. Pero en la quietud de la madrugada, mientras velaba el sueño febril de Íñigo, a veces sentía una presencia, una frialdad que no era del aire, y el miedo se le enroscaba en el estómago como una serpiente de hielo. La supervivencia era una tarea hercúlea. Encontraron un pozo en el patio trasero, cubierto de maleza, y el agua que sacaron era helada y sabía a metal, pero era agua. El ara pasaba horas recogiendo leña seca en el bosque cercano, su espalda doblada por el esfuerzo, sus músculos gritando en protesta. Cocinaban en la chimenea que había desatascado con sus propias manos, guisos pobres hechos con las pocas verduras que conseguía cambiar por remiendos de ropa a una anciana del pueblo, la única que no huía de su presencia. Íñigo, a pesar del miedo que se reflejaba en sus grandes ojos, se convirtió en su pequeña sombra, en su ayudante infatigable. Acercaba pequeñas ramas para el fuego, frotaba los platos con arena hasta dejarlos limpios, y su presencia silenciosa era un bálsamo para el alma agotada de el ara. Por las noches, ella le contaba historias inventadas, cuentos de príncipes valientes y castillos encantados, transformando con su voz la ruinosa casona en un palacio mágico para alejar las pesadillas de su hijo. Poco a poco, aquel pequeño rincón de la casa comenzó a parecer un hogar. El ara había lavado unas viejas cortinas de terciopelo ajado y las había colgado, y el fuego constante en la chimenea ahuyentaba la humedad y proyectaba sombras danzantes que eran casi amigables. Había encontrado una fuerza en su interior que no sabía que poseía, una resiliencia forjada en la desesperación que ahora se había convertido en una determinación inquebrantable. No solo sobrevivirían, sino que reclamarían aquel lugar como suyo. Una tarde, mientras barría el espeso manto de polvo del gran salón, tratando de imponer un orden en aquel caos de abandono, algo llamó su atención: un sonido. Al pasar la escoba sobre una zona concreta del suelo, cerca de una imponente librería cuyas puertas de cristal estaban rotas, la madera no devolvió el habitual crujido sordo, sino un eco hueco, una resonancia extraña que vibró a través del mango del cepillo hasta su mano. Se detuvo, con el corazón acelerado por una súbita intuición. Se arrodilló sobre las tablas polvorientas, ignorando el frío que se filtraba a través de su falda. Golpeó la madera con los nudillos. Sordo, sordo, sordo. Y de repente, en un cuadrado de unos 2 metros, el sonido cambió. Era un tamborileo profundo, inconfundible. Había un vacío debajo. La adrenalina recorrió su cuerpo, una mezcla de miedo y una excitación casi olvidada. Buscó con la yema de los dedos, recorriendo las juntas de las tablas, hasta que encontró una pequeña muesca, casi invisible bajo la suciedad. Con la ayuda de un viejo cuchillo de cocina, hizo palanca. La madera, hinchada por la humedad de décadas, se resistió con un gemido agudo, como si no quisiera revelar su secreto. El ara empujó con todo el peso de su cuerpo, con la fuerza nacida de la necesidad, hasta que con un chasquido seco, la tabla cedió. Debajo no había un vacío,
sino el borde de una argolla de hierro oxidado, incrustada en lo que parecía ser un alzapán. El corazón le martillaba en el pecho con una violencia que la ensordecía. Tiró de la anilla con ambas manos, sus músculos tensándose hasta el límite. El alzapán, pesado como una losa, se levantó lentamente, liberando una bocanada de aire aún más antiguo y viciado que el de la casa, un olor a tierra húmeda, a papeles en descomposición y a vino derramado. La oscuridad que se abrió a sus pies era total, un abismo negro que parecía absorber la poca luz del salón. Una escalera de piedra tosca descendía hacia las entrañas de la tierra, hacia el corazón olvidado de la casona de las sombras. La prudencia le gritaba que se detuviera, que volviera a cerrar aquella puerta al pasado y se conformara con la precaria paz que había logrado construir. Pero la curiosidad y una sensación más profunda, la certeza de que la respuesta a su sufrimiento se encontraba en aquella oscuridad, fue más fuerte. Fabricó una antorcha improvisada con un palo y un trapo empapado en aceite de una vieja lámpara que había encontrado, y con Íñigo aferrado a su mano, comenzó el descenso. El sótano era una bodega impresionante, mucho más grande de lo que había imaginado. Hileras de botelleros de piedra se alineaban en las paredes, repletas de botellas cubiertas por una gruesa capa de moho y telarañas que parecían sudarios grises. El aire era gélido y el silencio opresivo. La luz de su antorcha arrancaba formas extrañas de la oscuridad, proyectando sombras que se retorcían como espíritus atrapados. Elara avanzó con cautela, sintiendo el peso de la historia en cada paso. En el fondo de la bodega, detrás de una pila de viejos barriles de roble que se deshacían al tocarlos, la pared de piedra parecía diferente. La mampostería era más nueva, el mortero de un color ligeramente distinto, como si aquella sección hubiera sido sellada mucho después que el resto. Un escalofrío recorrió la espalda de Elara. Recordó las leyendas del pueblo, las palabras del alcalde Montenegro, la advertencia de que había puertas que era mejor no abrir. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Recorrió la pared con las manos, sintiendo la piedra fría y húmeda. No había ninguna puerta visible, ningún mecanismo, parecía un muro sólido. La desesperación comenzaba a aflorar cuando sus dedos tropezaron con un ladrillo que se movía ligeramente. Empujó. La piedra se hundió hacia adentro con un chirrido sordo y un mecanismo de contrapesos ocultos se activó. Lentamente, con un estruendo que hizo temblar el suelo, toda la sección de la pared comenzó a girar sobre un eje central, revelando una cámara secreta. La estancia oculta era pequeña, casi un cubículo. El aire en su interior era seco y olía a cuero viejo y a metal. No había tesoros de oro ni joyas apiladas, como en los cuentos que le contaba a su hijo. En el centro, sobre un pequeño pedestal de piedra, descansaba un único objeto, un cofre de madera de nogal, reforzado con bandas de hierro forjado. No era grande, pero emanaba una sensación de importancia, de ser el guardián de algo mucho más valioso que la riqueza material. El cofre no estaba cerrado con llave. Sobre la tapa había un sobre amarillento, sellado con un lacre rojo, que a pesar del tiempo, conservaba intacto el blasón de la familia Valcárcel, un lobo aullando a una luna partida. Con manos temblorosas, Elara rompió el sello. Dentro había una única hoja de papel doblada. La caligrafía era elegante, femenina, pero los trazos finales eran frenéticos, casi ilegibles, como escritos al borde de la desesperación. Era una carta de su tatarabuela, Leonor. A quien mi sangre guía a este lugar, leyó en voz baja, su voz un susurro tembloroso en el silencio sepulcral. No busques oro, pues nuestra fortuna fue la raíz de nuestra desgracia. Busca la verdad. La casa no es una tumba, es un testimonio. El pacto que firmamos fue para comprar nuestras vidas a cambio de nuestro honor. Nos silenciaron, pero no pudieron borrar la prueba de su crimen. Los lobos que nos cazaron aún visten piel de cordero, y su apellido es Montenegro. El nombre la golpeó como un latigazo, Montenegro. El hombre que la había humillado, que la había arrojado a la calle, era descendiente de los mismos que habían destruido a su familia. La injusticia que había sufrido no era un acto aislado de crueldad, sino el eco de una maldad antigua, una deuda de sangre que había permanecido dormida durante 90 años. La rabia, pura y helada, comenzó a desplazar al miedo en sus venas. Con una nueva determinación abrió la tapa del cofre. El interior estaba forrado de terciopelo carmesí, ahora descolorido y comido por la polilla.
Dentro, cuidadosamente ordenados, no había doblones de oro, sino legajos de documentos. Escrituras de propiedad, contratos de préstamo con intereses abusivos, pagarés firmados bajo coacción. Era la prueba irrefutable del fraude, la crónica detallada de cómo los Montenegro habían despojado a los Valcárcel de todo lo que poseían. Debajo de los documentos había un compartimento secreto. Al abrirlo, el Lara encontró un objeto exquisito, un autómata de un ruiseñor, una obra de arte en miniatura hecha de plata y engranajes de precisión. Parecía increíblemente conservado. En su base, una pequeña inscripción rezaba: «Aún en la jaula, el ruiseñor recuerda su canción». Movida por un impulso, le dio cuerda con una pequeña llave que colgaba de una cadena. El mecanismo se activó con un suave zumbido. Pero en lugar de cantar, el pecho del pájaro de plata se abrió, revelando un hueco diminuto en su interior. Allí, brillando suavemente a la luz de la antorcha, había una única llave de hierro, pequeña y ornamentada con una forma extraña en su extremo. No era la llave de una puerta o de un cofre, era algo diferente, algo cuyo propósito desconocía, pero que sentía con una certeza absoluta que era la pieza final del rompecabezas. Mientras sostenía la llave en la palma de su mano, sintiendo su frío y sólido peso, un sonido proveniente de arriba la hizo congelarse. El crujido de unas botas pesadas sobre las tablas del suelo del salón principal. No era el viento, ni el asentarse de la casa. Eran pasos, lentos, deliberados, el caminar de alguien que conocía aquel lugar, alguien que no esperaba encontrarla allí. El Lara apagó la antorcha de un soplido, sumiendo la cámara secreta en una oscuridad absoluta. Abrazó a Íñigo contra su pecho, tratando de acallar el latido desbocado de su propio corazón. El silencio de 90 años se había roto, y los lobos, tal y como había predicho su antepasada, habían acudido a la llamada. Ya no era solo una viuda desesperada luchando por un techo, era la heredera de una verdad peligrosa, la guardiana de una justicia que había esperado un siglo para despertar. Y el monstruo no estaba en las sombras del sótano, sino arriba, caminando sobre sus cabezas. En la oscuridad helada de la bodega, el sonido de las botas de don Ricardo sobre el suelo del salón era como el caminar de un verdugo sobre el patíbulo. Cada paso, lento y deliberado, era un martillazo contra el silencio, un golpe que resonaba directamente en el pecho de el Lara. Abrazó a Íñigo, cuyo pequeño cuerpo temblaba sin control, y le tapó la boca con una mano suave para ahogar cualquier sonido. El miedo era una criatura viva, un animal de garras frías que le arañaba las entrañas, pero debajo de él la rabia ardía como un ascua, una brasa incandescente alimentada por 90 años de injusticia. Don Ricardo Montenegro no había acudido a la casona por los rumores de un fantasma o por la presencia de una viuda indigente. Había acudido por el único evangelio que entendía, el de la codicia. La noticia de que la última de los Valcárcel había roto el sello se había extendido por Albaluz como la pólvora, y con ella la vieja leyenda del tesoro perdido. En su mente, Montenegro no veía a una mujer desesperada buscando refugio, veía a una ladrona, a punto de desenterrar el oro que por derecho de conquista y engaño consideraba suyo. Su hispano-suiza había devorado el camino de la montaña, impaciente por reclamar el último botín de una guerra ganada por sus antepasados. El Lara sabía que no podían permanecer ocultos para siempre. Aquella bodega, que había sido la tumba de la verdad de su familia, podía convertirse en la suya. Con una decisión que le costó hasta la última fibra de su ser, miró a los ojos aterradores de su hijo. Lo escondió en el hueco más profundo y oscuro detrás de unos toneles desvencijados, un pequeño nicho donde apenas cabía. Le entregó el autómata del ruiseñor de plata, susurrándole que lo protegiera, que era un guardián mágico que lo mantendría a salvo. La promesa era un hilo frágil contra el terror, pero era todo lo que tenía para ofrecerle. Se guardó los documentos en el interior de su vestido, sintiendo el papel quebradizo contra su piel como una armadura. La pequeña llave de hierro la apretó en el puño cerrado, su frío metal una extensión de la gélida determinación que se había apoderado de su alma. Cada peldaño de la escalera de piedra que subía era un paso fuera de la tumba, un ascenso desde el pasado oprimido hacia un presente incierto pero combativo. Ya no era la viuda suplicante que él había humillado en la calle,
Era Elara de Valcárcel y la sangre de sus antepasados clamaba en sus venas. Cuando emergió en el salón, la escena la golpeó con la fuerza de un vendaval. Don Ricardo estaba de pie junto a la chimenea, su imponente figura recortada contra la luz grisácea que se filtraba por las ventanas sucias. A su lado, dos hombres de aspecto brutal, matones a sueldo cuya lealtad se compraba con monedas y se mantenía con miedo. El aire olía a la colonia cara de Montenegro, una fragancia de opulencia que luchaba por enmascarar el hedor a polvo y a podredumbre de la casa, un perfume de lujo que profanaba la santidad de su dolor. Él la observó con una sonrisa de superioridad, sus ojos recorriéndola con el mismo desprecio con el que se mira un insecto. No vio el fuego en su interior, solo sus ropas raídas y su rostro pálido. Para él, ella seguía siendo la misma mujer insignificante a la que había arrojado a la calle. La arrogancia de su linaje, cimentada sobre generaciones de poder incontestado, lo había vuelto ciego a la posibilidad de que una de sus víctimas pudiera alguna vez levantarse. «Vaya, vaya», dijo con una voz suntuosa, un falso tono paternalista que era más insultante que un grito. «La heredera ha vuelto a casa. Espero que haya sido hospitalaria con usted. Ahora, dígame, ¿dónde está? No tenemos todo el día. Mis hombres y yo hemos venido a ayudarla a transportar su recién descubierta fortuna. Entiéndalo como un acto de caridad». Elara permaneció en silencio por un momento, dejando que las palabras de él se disolvieran en la atmósfera pesada del salón. Lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, sosteniendo su mirada con una firmeza que lo desconcertó por un instante. Cuando habló, su voz no tembló. Era tranquila, clara y cortante como el filo de un cristal roto. «La única fortuna que he encontrado en esta casa, don Ricardo, es la verdad, y me temo que es una carga demasiado pesada para que sus hombres puedan transportarla». La sonrisa de Montenegro vaciló, reemplazada por una mueca de impaciencia. Odiaba los acertijos, sobre todo en boca de una mujer que consideraba inferior. Dio un paso hacia ella, su corpulencia proyectando una sombra que amenazaba con engullirla. «No estoy de humor para sus juegos de campesina, señora. Sé que los Valcárcel escondieron algo antes de desaparecer. Oro, joyas, lo que sea, ahora me pertenece. Es el precio por el uso de mi propiedad». «¿Su propiedad?», replicó Elara, y una sonrisa amarga casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Esta casa nunca le ha pertenecido, al igual que las tierras que la rodean y los campos que sus ovejas pastan. Todo fue robado, comprado con mentiras y sellado con el miedo». Sacó lentamente uno de los documentos de su vestido, el papel amarillento temblando ligeramente en su mano. «Tengo aquí el testamento de mi tatarabuela y los contratos que su bisabuelo la obligó a firmar». Por primera vez una emoción genuina cruzó el rostro de Montenegro, un destello de furia. La mención de su linaje, unida a la palabra ladrón, era una afrenta intolerable. Soltó una carcajada, un sonido hueco y desagradable que no logró ocultar su creciente inquietud. «Está loca, la miseria le ha sorbido el seso. ¿Cree que unos papeles viejos y polvorientos pueden cambiar la realidad? La realidad, mi querida señora, es que yo soy Ricardo Montenegro y usted no es nadie». Con un gesto brusco, dio la orden a sus hombres. «Encuéntrenlo, denle la vuelta a este maldito mausoleo si es necesario, pero encuentren el oro». La violencia se desató con una eficiencia brutal. Los dos matones se movieron por el salón como bestias enjauladas, volcando los muebles cubiertos con sábanas que se estrellaron contra el suelo con un estruendo de madera vieja y astillada. El polvo de un siglo se levantó en nubes asfixiantes, danzando en los haces de luz como los fantasmas de un pasado profanado. Elara se mantuvo inmóvil en medio del caos, un faro de calma en el ojo del huracán. Cada golpe, cada crujido de un mueble roto era una puñalada en su corazón, pero no dejó que el miedo la dominara. Su único pensamiento era para Íñigo, oculto en la oscuridad, escuchando el estruendo del mundo que se venía abajo sobre su cabeza. Rezó en silencio para que no llorara, para que el pequeño ruiseñor de plata fuera el talismán que ella le había prometido. Los hombres destrozaron el salón sin encontrar nada. Su frustración crecía, y con ella su brutalidad.
Rasgaron los antiguos tapices de las paredes, esperando encontrar un hueco, patearon los paneles de madera y arrancaron los libros de las estanterías, sus páginas desintegrándose en una lluvia de papel amarillento. La casona gemina bajo el asalto, sus viejos huesos protestando por la profanación. El silencio de 90 años había sido reemplazado por una cacofonía de destrucción. Finalmente Montenegro perdió la paciencia. La máscara de aristócrata se desprendió completamente, revelando el rostro cruel y avaricioso que se escondía detrás. Se abalanzó sobre Elara, agarrándola por los brazos con una fuerza que le hizo soltar un gemido de dolor. La acercó a su rostro, su aliento apestando a vino caro y a rabia. «Se acabaron los juegos, zorra. Dime dónde está, o juro que haré que lamentes el día en que aprendiste a leer». Fue entonces, en el momento de máximo peligro, cuando el miedo y el dolor se transmutaron en un coraje puro y helado, que Elara abrió la mano. En la palma, brillando débilmente bajo la luz polvorienta, descansaba la pequeña y ornamentada llave de hierro. No parecía gran cosa, un simple trozo de metal antiguo, pero en ese instante, en ese salón devastado, era el objeto más poderoso del mundo. Era el fulcro sobre el que pivotaría el destino de 2 familias. Montenegro se quedó mirando la llave, desconcertado. ¿Qué es esto? ¿La llave de un cofre? Su codicia se reavivó al instante, imaginando un baúl oculto lleno de doblones de oro. Intentó arrebatársela, pero Elara cerró el puño con una fuerza sorprendente, protegiendo su único arma. Lo miró a los ojos, y ahora era ella quien sonreía. Una sonrisa que no contenía alegría, sino la certeza fría y afilada de la justicia. «No abre ningún cofre en esta casa», dijo ella. Su voz apenas un susurro, pero cargada de un peso inmenso. «Abre algo mucho más valioso. Abre la cerradura de la cripta de su familia, en el cementerio viejo, la que tiene el ángel de mármol llorando sobre el blasón de los Montenegro». La confusión en el rostro de él era total, una mezcla de incredulidad y un miedo incipiente. Elara continuó, saboreando cada palabra, cada sílaba, que era un clavo en el ataúd de su arrogancia. «Mi tatarabuela fue obligada a guardar silencio, pero era más inteligente que su bisabuelo. Hizo un pacto, sí, pero dejó un seguro. Detrás de la lápida de su propio abuelo, don Gonzalo Montenegro, hay un ladrillo suelto. Dentro hay una caja de plomo. Y dentro de esa caja, don Ricardo, está la escritura original de todas estas tierras y una confesión firmada por su antepasado, detallando el fraude. Un seguro de vida para su familia, que se convirtió en un testamento de su crimen». El silencio que siguió a sus palabras fue más profundo y pesado que el de los 90 años anteriores. Los 2 matones se detuvieron, mirando a su patrón, cuyo rostro había perdido todo su color. La sangre se había retirado de su semblante, dejándolo con la palidez cerúlea de un cadáver. Sabía que ella decía la verdad. La audacia del escondite, la ironía de ocultar la prueba de su crimen en el corazón sagrado de su propio linaje, tenía el sello inconfundible de una venganza poética y desesperada. El poder había cambiado de manos. Ya no era su palabra contra la de ella. Era su palabra contra su propio antepasado, escondida en un lugar que no podía destruir sin cometer un sacrilegio público que levantaría sospechas en toda la comarca. Estaba atrapado. La viuda insignificante, la mujer a la que había despreciado y despojado, lo tenía acorralado. Elara no había terminado. Dio el golpe de gracia, la estocada final que aseguraría su supervivencia y la de su hijo. «Esta mañana, antes de que usted llegara, envió una carta con el mozo de un arriero que se dirigía a Granada. Va dirigida a un magistrado. En ella le cuento toda la historia y le doy instrucciones precisas sobre dónde encontrar la caja. Le he pedido que solo la abra si a mi hijo o a mí nos ocurra algo, cualquier accidente». La rabia impotente convulsionó el rostro de Montenegro. Era un animal enjaulado, un lobo que veía a su presa protegida por un muro de fuego invisible. Quería matarla, quería borrarla de la faz de la tierra, pero no podía. Sus manos, que minutos antes la habían maltratado, ahora colgaban inútiles a sus costados. La había subestimado, y ese error iba a costarle el imperio que su familia había construido sobre huesos y mentiras.
Soltó un gruñido, un sonido gutural, la única expresión que le quedaba a su furia frustrada. «Pagarás por esto», siseó, sus palabras carentes de toda su anterior autoridad. La amenaza sonaba hueca, patética. Ya no era un señor feudal dictando sentencias, sino un criminal tratando de intimidar al único testigo de su delito. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió a grandes cadas del salón, seguido por sus secuaces, que ahora parecían más desconcertados que amenazantes. El portazo de la gran puerta de roble resonó como un trueno, el eco de su derrota. El Ara escuchó el rugido del motor del hispano suiza al arrancar, un sonido de lujo y poder, que ahora sonaba una retirada apresurada y temerosa. Sola, en medio del salón profanado, las fuerzas la abandonaron. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo polvoriento, el cuerpo temblando por la tensión liberada. Las lágrimas que no había derramado ante él ahora corrían por sus mejillas. Lágrimas no de tristeza, sino de alivio, de terror y de un triunfo amargo. Había enfrentado al lobo y por ahora había ganado. Con la voz rota llamó a su hijo. «Íñigo, puedes salir». Unos segundos después, una pequeña figura emergió de la oscuridad de la escalera del sótano, con los ojos muy abiertos y el ruiseñor de plata apretado contra el pecho. Corrió hacia ella y se abrazaron con fuerza en medio de los restos de los muebles destrozados, un pequeño islote de amor y supervivencia en un océano de ruina. El Ara lo acuñó, sintiendo el latido de su pequeño corazón contra el suyo. Miró a su alrededor, al caos y la destrucción. Pero por primera vez no vio una tumba llena de fantasmas. Vio su hogar, vio su fortaleza. Los espíritus de los Valcárcel ya no gemían en las sombras, ahora gritaban a través de ella. La casona de las sombras había despertado, y la batalla por su alma y por la justicia no había hecho más que empezar. La partida de Ricardo Montenegro dejó tras de sí un silencio preñado de ecos, un vacío que absorbía el estruendo de la destrucción que había provocado. El polvo, levantado por la furia de sus hombres, se asentaba lentamente sobre los restos de los muebles destrozados, cubriendo la ruina con un sudario gris y fino. El Ara permaneció en el suelo, abrazando a Íñigo, sintiendo cómo el temblor de su propio cuerpo se calmaba al ritmo del corazón de su hijo. No sentía el triunfo, aún no. Solo el inmenso y helado alivio de la supervivencia, la calma que sigue al paso del huracán, cuando uno se atreve por fin a mirar el paisaje devastado y a contar a los vivos. Comprendió con una lucidez dolorosa que la batalla no había terminado, apenas había comenzado. La carta enviada al magistrado era un seguro de vida, una delgada hebra de protección. Pero Montenegro era una bestia acorralada, y por ello, más peligrosa que nunca. Su poder no residía solo en títulos de propiedad fraudulentos, sino en una red de miedo y favores tejida durante generaciones, una telaraña que asfixiaba a toda la comarca. La ley, en estas tierras olvidadas, a menudo se inclinaba ante el peso del oro y el prestigio de un apellido como el suyo. La verdad, por sí sola, no era un arma suficiente, necesitaba un ejército. Durante los días siguientes, una nueva determinación se asentó en su alma. El Ara ya no era la viuda que luchaba por un techo, sino la depositaria de una justicia largamente esperada. Con Íñigo, a su lado, comenzó a trabajar, no solo para hacer habitable la casona, sino para desenterrar las raíces de su comunidad. Bajó al pueblo de Albaluz no con la cabeza gacha de una paria, sino con la mirada firme de quien conoce su propósito. Se acercó a la anciana que le había vendido verduras, a los campesinos cuyas tierras lindaban con las vastas posesiones de Montenegro, a los artesanos ahogados por deudas impagables con el usurero del pueblo, un hombre que actuaba como la mano derecha del terrateniente. Al principio se encontró con un muro de miedo. El nombre de Montenegro era un conjuro que sellaba los labios y desviaba las miradas. Nadie quería atraer la ira del lobo. Pero el Ara no les habló de documentos legales ni de venganzas. Les habló de su propia historia, del desahucio, del hambre, de la humillación. Les habló de Íñigo. Y en su dolor ellos vieron reflejado el suyo propio, las pequeñas y grandes injusticias que habían soportado en silencio durante años, creyéndolas parte del orden natural de las cosas. Su coraje, nacido de la más absoluta desesperación, se convirtió en una chispa contagiosa.
Poco a poco, las puertas que antes se le cerraban comenzaron a entornarse. Una mujer le ofreció un trozo de pan, un hombre le contó en susurros cómo su padre había perdido la mejor de sus parcelas por una deuda inventada. Otro recordó la historia de su abuelo, obligado a trabajar casi como un esclavo en las fincas del viejo Montenegro. Las historias se entrelazaron, formando un tapiz de sufrimiento compartido, una letanía de abusos que había sido murmurada en la intimidad de los hogares pero nunca gritada a la luz del día. El Ara se dio cuenta de que el verdadero tesoro no eran los papeles del cofre, sino aquella memoria colectiva de agravios. El día de la fiesta patronal de San Miguel, cuando la plaza del pueblo se llenó de gentes venidas de toda la comarca, el Ara supo que había llegado el momento. Don Ricardo Montenegro presidía la celebración desde el balcón del ayuntamiento, flanqueado por el alcalde y el párroco. Su figura, envuelta en un traje de lino de un blanco impoluto, un rey en su corte. Su presencia era un recordatorio de su poder omnímodo, su sonrisa una muestra de la confianza que le otorgaba su estatus inexpugnable. No esperaba que la humilde viuda a la que creía haber acorralado se atreviera a desafiarlo en su propio teatro. Justo cuando la banda de música iba a comenzar a tocar, el Ara avanzó hasta el centro de la plaza. El silencio se extendió como una mancha de aceite cuando la gente la reconoció. Sostenía en su mano no una pistola, sino un fajo de papeles amarillentos. Su voz, clara y firme, resonó en el aire quieto. No gritó, no acusó, simplemente comenzó a leer. Leyó fragmentos de la confesión del bisabuelo de Montenegro, la crónica de cómo había arruinado a los Valcárcel con préstamos usureros y amenazas veladas. La multitud escuchaba, petrificada, conteniendo la respiración. Luego levantó la vista hacia el balcón, sus ojos fijos en los de Montenegro, cuyo rostro había adquirido la palidez del mármol de una tumba. Esta, proclamó el Ara, su voz ahora cargada con el peso de todas las voces silenciadas, es la historia de todos los que habéis perdido vuestras tierras, vuestra dignidad, vuestra esperanza, a manos de una familia que ha construido su imperio de opulencia sobre vuestro sudor y vuestras lágrimas. La verdad ha dormido durante 90 años, pero hoy, en esta plaza, ha despertado. Montenegro intentó reaccionar, soltó una carcajada forzada, un sonido estridente hueco que se rompió contra el silencio compacto de la multitud. Trató de ridiculizarla, de llamarla loca, de ordenar a los guardias que la arrestaran. Pero sus palabras, que siempre habían sido ley, ahora eran solo el ruido de un hombre desesperado. Nadie se movió. Los ojos de la gente ya no reflejaban miedo, sino una ira fría y largamente contenida. Por primera vez en su vida, Ricardo Montenegro estaba solo, desnudo en su pedestal de mentiras. Su derrota no fue un acto de violencia, sino de desprecio colectivo. La gente, una a una, le dio la espalda. El panadero, el herrero, los campesinos, las mujeres, formaron un mar de espaldas vueltas, un gesto de repudio más poderoso y humillante que cualquier castigo físico. El alcalde y el cura, sintiendo el cambio del viento, se apartaron de él discretamente, dejando un vacío a su alrededor. Su poder, que se alimentaba del miedo de los demás, se desvaneció en el instante en que dejaron de temerle. Fue en ese preciso momento cuando un automóvil negro, un modelo oficial del gobierno, muy diferente al lujoso hispano-suiza de Montenegro, apareció en la entrada de la plaza. De él descendió el magistrado de Granada, un hombre de rostro severo, acompañado de 2 alguaciles. La carta de El Ara, junto con los rumores que ya habían llegado a la ciudad, lo habían traído hasta allí. No encontró a una mujer indefensa, sino a una líder que había juzgado y sentenciado a su opresor en el tribunal del pueblo. La ley solo tuvo que ratificar una sentencia que ya había sido dictada. 10 años después, la casona de las sombras era irreconocible. La hiedra que la cubría había sido podada y guiada, convirtiéndose en un manto verde y hermoso. Las ventanas ya no estaban tapiadas, sino abiertas de par en par, dejando que la luz del sol de la Alpujarra inundara las estancias. En el jardín, donde antes solo crecían las malas hierbas, ahora florecían rosales y un pequeño huerto proveía de verduras frescas. El silencio de la casa ya no era de abandono, sino de paz, roto solo por el sonido de las risas y el trabajo. El Ara, ahora conocida respetuosamente como Doña El Ara por todos, se había convertido en el corazón de Albaluz.
Con la restitución de las tierras de los Valcárcel, no las reclamó para sí, sino que organizó una cooperativa agrícola que dio trabajo y prosperidad a las familias que habían sido explotadas durante generaciones. La Casona se convirtió en un centro comunitario, con una escuela para los niños y un taller donde las mujeres aprendían oficios. No había olvidado el sabor amargo del hambre y se aseguró de que nadie más en su comunidad tuviera que volver a probarlo. Íñigo era ya un joven alto y fuerte, con la mirada inteligente de su madre y las manos hábiles de su padre. Gracias a los esfuerzos de Elara, había podido estudiar en Granada, pero había elegido volver a Albaluz para ayudar a gestionar la cooperativa. Era un hombre justo y respetado, libre de las sombras que habían marcado su infancia, el vivo testimonio del futuro por el que su madre había luchado con la ferocidad de una leona protegiendo a su cachorro. De Ricardo Montenegro apenas quedaba el recuerdo, una anécdota contada en voz baja sobre la arrogancia y la caída. Despojado de las tierras robadas y repudiado por la sociedad que una vez lo había reverenciado, se había marchado a la capital, donde se consumió en la amargura y la irrelevancia. Su imperio, construido sobre cimientos de arena y maldad, se había derrumbado con el simple soplido de la verdad. En el salón principal de la casona, ahora una biblioteca abierta a todo el pueblo, descansaba sobre la repisa de la chimenea el pequeño ruiseñor de plata. A veces, en las tardes tranquilas, Elara le daba cuerda. El mecanismo, suave y preciso, ya no sonaba como una advertencia, sino como una melodía de esperanza. Era el recordatorio de que incluso en la jaula más oscura, la canción de la verdad y la justicia nunca se olvida del todo. Solo espera la mano valiente que se atreva a liberarla. Desde el porche de su hogar restaurado, Elara contemplaba el valle al atardecer. Un mosaico de verdes y dorados que se extendía bajo un cielo teñido de púrpura. Había llegado a aquel lugar buscando un refugio y había encontrado un destino. Había enfrentado a los fantasmas de su pasado, tanto a los espectros susurrantes de la casa como al monstruo de carne y hueso que la había despojado de todo. Y al hacerlo, no solo había recuperado el honor de su familia, sino que había descubierto la inmensa inquebrantable fuerza que siempre había residido en su interior, la fuerza invencible del amor de una madre. La historia de Elara y la Casona de las Sombras nos enseña que las herencias más valiosas rara vez tintinean o brillan. No se guardan en cofres de oro ni se miden en hectáreas de tierra. El legado más poderoso que recibió Elara no fueron los muros de piedra de la casona, sino el eco de una injusticia que se negó a morir. Su verdadero tesoro fue la verdad, un arma silenciosa y paciente que una vez desenterrada demostró ser más formidable que todo el poder y la ostentación de los Montenegro. La verdadera riqueza, la que perdura a través de las generaciones, no es la que se acumula, sino la que se defiende. Ricardo Montenegro poseía un imperio de opulencia, un mundo de trajes caros, automóviles de lujo y reverencias compradas con miedo, pero su fortuna estaba cimentada sobre el fango de la mentira. Elara, en cambio, no poseía nada más que su dignidad y el amor por su hijo. Y fue con esas dos únicas monedas que compró un futuro no solo para ella, sino para toda una comunidad. Esta crónica nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Cada paso que Elara dio en la oscuridad de aquella casa, cada capa de polvo que limpió, cada historia que escuchó, fue un acto de rebelión silenciosa. No luchó con la espada, sino con la memoria. No buscó venganza, sino restauración. Transformó el dolor en un propósito y la desesperación en la semilla de una justicia que tardó casi un siglo en florecer, pero cuyas raíces resultaron ser indestructibles. La caída de un tirano rara vez es un estruendo, a veces es un silencio, el silencio de un pueblo que le da la espalda, que le retira el miedo, que era el único sustento de su poder. La derrota de Montenegro no se selló en un juzgado, sino en el corazón de la gente que Elara unió con el hilo de su propia verdad. Su poder se desvaneció como un fantasma al amanecer, demostrando que los imperios construidos sobre la opresión son castillos de naipes esperando una simple brisa de coraje para derrumbarse. El amor de una madre, nos dice esta historia, es la fuerza más revolucionaria que existe. Fue el temblor del pequeño cuerpo de Íñigo lo que transformó a Elara de víctima en guerrera. Por él caminó hacia el corazón de una leyenda maldita.
Por él se enfrentó a un hombre que se creía un dios. El amor no fue su debilidad, fue su armadura y su estandarte, la luz que la guió a través de la más profunda de las oscuridades, recordándole que luchaba por algo más grande que ella misma, el futuro. La casona de las sombras dejó de ser una tumba para convertirse en una cuna, un lugar donde la esperanza, tras un largo y gélido invierno, pudo volver a nacer. El Ara no solo reclamó el honor de su familia, sino que redefinió el concepto de legado. Su herencia para Íñigo y para el pueblo de Albaluz no fueron títulos de propiedad, sino una lección. Que la dignidad no se puede embargar, que la comunidad es la fortaleza más segura y que la verdad, por mucho que se la intente sepultar, siempre encuentra la manera de volver a la luz. Porque al final, las paredes se pueden derrumbar, el oro se puede perder y los nombres poderosos pueden convertirse en polvo. Pero el conocimiento, la justicia y la fuerza que encontramos en nuestro interior cuando luchamos por aquellos a quienes amamos, ese es un tesoro que nadie jamás nos podrá arrebatar. Es la herencia del alma, la única que verdaderamente nos pertenece y la única que podemos legar intacta a quienes vendrán después de nosotros. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha despertado el eco de las luchas que todos libramos en silencio, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que compartas este relato y nos dejes tu apoyo. Tu presencia nos ayuda a seguir desenterrando estas crónicas de resiliencia y esperanza. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje a la casona de las sombras. Queremos leer tu historia, porque en cada una de vuestras experiencias encontramos la fuerza para seguir narrando.